Bienvenidos y bienvenidas a este canal de la historiatriz Te cuento una historia. Hoy con la tercera y última parte de Mala suerte o buena suerte. Hablaremos de Tsutomu Yamaguchi, que fue un ingeniero naval japonés oficialmente registrado como el único superviviente de las dos bombas atómicas detonadas en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Os contaré su historia. La historia de un hombre que nació en 1916 en la ciudad de Nagasaki y que presenció dos de los eventos más devastadores de la historia, que cambiaron para siempre el curso de la humanidad. Nos pondremos en contexto de forma rápida y muy resumida. Primero en Reims el 7 de mayo de 1945 y al día siguiente en Berlín se firmaron los documentos de rendición incondicional de Alemania ante las fuerzas aliadas. Sin embargo, esta rendición no puso fin a la Segunda Guerra Mundial, porque la contienda siguió en el Pacífico. Unos años antes, en 1937, Japón había invadido el noreste de China y firmado un tratado con Alemania e Italia alineándose con las potencias del eje. Pero llegó el año 1941, julio de ese mismo año, y Japón decidió invadir Indochina, un territorio controlado por Francia y donde algunos países, entre ellos Estados Unidos, tenían intereses económicos. La respuesta no se hizo esperar en forma de embargos comerciales y una restricción casi total en el suministro de petróleo. Japón también respondió y con su armada imperial atacó la base naval de los Estados Unidos de Pearl Harbor en Hawái ese mismo año. Estados Unidos le declaró la guerra a Japón, librando durante los siguientes 4 años hasta 1945 una dura contienda. Fue durante este tiempo cuando se puso en marcha el llamado Proyecto Manhattan, un proyecto en el que participaron una gran cantidad de eminencias científicas como Robert Oppenheimer y que se convirtió en una carrera desesperada contra la Alemania de Hitler por conseguir el arma. Un arma nuclear que provocaría la destrucción más letal que jamás se hubiera conocido. El primer ensayo atómico llegó en julio, pero esto fue 2 meses después de la rendición de Alemania, por lo que con la guerra en el Pacífico el objetivo de las bombas atómicas se desplazó a Japón. Y ahora sí, volvemos con Tsutomu Yamaguchi, el protagonista de esta historia. Como ingeniero naval se había desplazado desde su ciudad natal, Nagasaki, hasta Hiroshima para cumplir con unas obligaciones laborales. Era su último día en la ciudad y tenía previsto su viaje de vuelta en tren. Era el 6 de agosto de 1945. Salió del hotel, era un día soleado, y fue caminando por las calles de Hiroshima para dirigirse a la estación. A las 8:15, sin ningún aviso, se vio en el cielo un bombardero estadounidense, el Enola Gay, que dejaba caer sobre la ciudad un artefacto letal, una bomba a la que llamaban Little Boy, que contenía 63 kilogramos de uranio. Tsutomu estaba a 3 kilómetros del punto exacto, del epicentro del desastre. Vio caer algo desde el aire, después un tremendo ruido ensordecedor, un enorme pilar con forma de seta alzándose hasta el cielo, como un tornado que no se movía pero se extendía, y todo se cubrió de una nube roja y negra. El humo lo asfixiaba y se desplomó. Al rato abrió los ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado. Los oídos le zumbaban. Tenía un tímpano perforado y la parte superior del cuerpo quemada. Las casas y los edificios estaban ardiendo, la mayoría reducidos a pedazos. Hacia donde dirigía su mirada veía hierros retorcidos y escombros. La ciudad estaba devastada. Pasó ese día y el día siguiente en una tienda provisional que se había instalado para atender a los heridos. 2 días después, el 8 de agosto, regresó en tren a su casa para reunirse con su familia, refugiándose en Nagasaki del horror vivido. Al día siguiente, 9 de agosto, y a pesar de las heridas,
decidió ir a trabajar y así poder informar a sus superiores de lo ocurrido en Hiroshima. El país estaba en shock y el gobierno debatía qué hacer ante semejante ataque, más aún después de las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, exigiendo la rendición de Japón o, por el contrario, según sus propias palabras, una lluvia de ruina desde el aire como nunca se había visto en esta tierra. El segundo ataque con el bombardero estaba planeado para el día 11, pero la previsión de mal tiempo hizo que lo adelantaran al día 9. Tampoco estaba previsto que el segundo blanco fuera Nagasaki, sino Kokura. El avión Boxcar, cargado con la bomba Fat Man, despegó de la isla de Tinian, rumbo a Kokura. En pleno vuelo, el mecánico del avión comprobó que una de las bombas de gasolina no funcionaba y de que Fat Man ya se había activado. No había suficiente combustible para llegar hasta Kokura. Se informó al jefe de la misión que dejó la decisión en manos del piloto. Eran las 11:02 de la mañana y el avión se encontraba sobrevolando Nagasaki. A esa misma hora, las 11:02, Tsutomu le estaba narrando la explosión de Hiroshima a su superior, al que le parecía imposible que una sola bomba pudiera arrasar una ciudad entera. La tierra volvió a temblar y el día se volvió a ensombrecer. El ataque fue esta vez con una carga aún más destructiva que la primera, una bomba de plutonio de 21 kilotones que estalló sobre la ciudad, aunque el terreno montañoso mitigó parte de la destrucción. Tsutomu logró sobrevivir a este segundo impacto atómico y corrió a reunirse con su familia, que milagrosamente también había sobrevivido. Por el camino, otra vez la misma escena de 3 días antes. El paisaje que tan bien conocía de su ciudad había desaparecido. Fuego, edificios desplomados, calles cubiertas de escombros y de cuerpos calcinados, el aire irrespirable impregnado de cenizas. Por si estas 2 bombas atómicas no eran suficientes, Estados Unidos estaba preparando una tercera apodada Rufus y que iba a ser lanzada el 17 o 18 de agosto. Rufus tenía un núcleo de plutonio similar a la bomba Fat Man detonada en Nagasaki. Pero el 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito dio a conocer en un mensaje radiofónico la rendición incondicional de Japón. 2 semanas después, el 2 de septiembre, finalizó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Tsutomu fue conocido como Niyu Ibaku, o el 2 veces bombardeado. El shock traumático lo silenció durante 50 años, en los cuales no habló de la guerra ni de las bombas nucleares. Al cumplirse medio siglo de la tragedia, decidió contar su historia, convirtiéndose en un activista contra la creación de armas nucleares. En 2009, su país natal reconoció oficialmente su exposición a la radiación nuclear, proporcionándole una cobertura de salud y un funeral gratuito, su única compensación. Falleció al año siguiente, en 2010, con 93 años. Fue la única persona reconocida oficialmente como superviviente de los 2 ataques nucleares, aunque el Museo de la Paz de Hiroshima calcula que pudieron existir unas 165 personas con la misma condición. Frente a la barbarie de los derechos humanos vulnerados durante la Segunda Guerra Mundial, se proclamó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1948 en París, la Declaración Universal de Derechos Humanos. La bomba de Hiroshima mató de forma instantánea a 80.000 personas y 3 días más tarde la bomba de Nagasaki a 50.000. En el epicentro del estallido, el suelo ardió a 1 millón de grados centígrados y la bola de fuego, en un diámetro de medio kilómetro, alcanzó los 3.500 grados, calcinando y destruyendo todo a su paso. Sumando las primeras víctimas, los heridos que fallecieron más tarde y los supervivientes que sufrieron las secuelas de la radiación, se superaron las 250.000 víctimas mortales. Desde la distancia,
Cuesta valorar si Yamaguchi fue un hombre afortunado por sobrevivir a las 2 bombas atómicas o desafortunado, junto con toda la población que se encontró con los ataques más devastadores de la historia. Lo que sí es cierto, sin ninguna duda, es que el mal siempre insiste, y la época actual es un buen momento para recordarlo. Y hasta aquí nuestra historia por hoy. Si te ha gustado, te agradezco un like y la suscripción a este canal. Y te emplazo la próxima semana, jueves, a las 7 de la tarde, hora española peninsular, con una nueva historia. Recuerda, lo que pasó ayer ya pertenece al pasado y hoy tienes una nueva oportunidad. Cada día puedes transformar tu historia. Hasta pronto.